El caso Roswell, o incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, escuchó un fuerte estruendo durante la noche. Se encontraba al interior de su casa debido a una tormenta eléctrica. Mac ya al amanecer decidió ir a investigar en donde él creyó que provino aquel ruido que lo alertó. Al recorrer el rancho y llegar al lugar, descubrió unos restos dispersos por el campo, a lo largo a centenares de metros. Después de observar la escena, no supo qué hacer durante un par de días. En ese lapso de tiempo le comentó lo sucedido a vecinos suyos y les mostró un fragmento de material que recogió de los escombros. Se trataba de un trozo de lo que parecía ser madera y otro una delgada lámina de metal. Los vecinos de Mac se quedaban asombrados porque el fragmento de lo que parecía madera no se quemaba al exponerlo al fuego, y la lámina que parecía metal era muy ligera y delgada. Esta era deformada por ellos y enseguida volvía a su forma original. No fue sino hasta que Mac Brazel se dirigió a informar al sheriff el día 5 de julio que se notificó directamente con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes mandaron al mayor Jesse Marcel, piloto de combate y experto en analizar restos siniestrados de aeronaves, en la base aérea de Roswell. El mayor Jesse Marcel observó y analizó los restos, los cuales, según sus declaraciones antes de morir, revela que no se parecen a los restos de ninguna aeronave conocida, ni mucho menos a los de un globo meteorológico. Inmediatamente los militares acordonaron la zona. Todos los testigos fueron silenciados bajo amenazas de no revelar lo que vieron. Dentro de los escombros se encontraron materiales parecidos a plástico o polímeros que en aquella época no se habían desarrollado aún, metales, vigas con lo que parecían ser jeroglíficos. El mayor ordenó llevar a cabo pruebas físicas in situ de los materiales, golpeando láminas con mazos, y estas no se deformaban aplicando calor a otros materiales y estos no se quemaban. Sorprendido, el mayor recogió unos pocos restos y se dirigió hasta su casa, donde ya por la noche le mostró a su esposa y su pequeño hijo. El mayor Marcel y su hijo nunca desmintieron sus palabras. Al contrario, siempre sostuvieron la versión que dieron en entrevista. En los restos había un sinfín de materiales exóticos como polímeros, aleaciones, vigas metálicas con aparentes jeroglíficos alien. Los restos que recuperó del objeto estrellado eran un hallazgo tan sorprendente que la Armada al principio aceptó que se trataba de los restos de un platillo volador debido a la contundencia de los restos recuperados en el rancho de Mac Brazel. A la mañana siguiente, la Fuerza Aérea, por medio del coronel William Blanchard, quien decidió compartir con los medios impresos, es decir, los periódicos, la información sobre la recuperación de un platillo volador estrellado en Roswell. El teniente segundo Walter Haut era encargado oficial de la información pública de la base en el Escuadrón de Bombas 509, uno de los pocos lugares donde tenían bombas atómicas en esos años. También ese mismo día, el ingeniero de conservación de suelos Barney Barnett fue quien descubrió lo más contundente que demostraría que no estamos solos en el universo, ya que Barney Barnett encontró el platillo estrellado. Y en la cercanía de la nave a 4 seres quienes yacían en el suelo. Él los describe como seres con cabeza desproporcionada y que llevaban trajes espaciales diferentes a lo que usan los astronautas. Eran muy distintos. Barney le contó a un grupo de estudiantes que habían estado previamente en unas excavaciones con él, pero también fueron interceptados por un grupo de soldados quienes los amenazaron para que guardaran silencio. Rápidamente se hizo eco en todos los medios del país, apareciendo la noticia en primera plana, pero también rápidamente la versión fue cambiada desde las altas esferas, persiguiendo rápidamente la supuesta verdadera versión de que se trataban de los restos de un globo meteorológico. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio el titular decía: Ramsey desmiente lo del platillo volante. Ramsey era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Brazel, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. El Roswell Daily Record se desmintió a sí mismo. Ramsey aclara que lo del plato volador no es cierto. Ramsey era un general a cargo de una base en Texas. Apenas vio lo encontrado, lo reconoció como restos de un globo meteorológico. O al menos eso fue lo que dijo. Asunto cerrado. El tema quedó en el olvido. Nadie habló más de él durante mucho tiempo.
Hasta que a principios de los años 70 el tema de la vida extraterrestre y de los ovnis comenzó a atraer a la población. Otro testigo que también habló del incidente y lo hizo 34 años después fue el capitán Oliver Henderson, conocido como Papi Henderson. Él tuvo contacto con los restos de Roswell, ya que él sacó los primeros restos de Roswell y antes de morir habló sobre los cuerpos y el platillo que se recuperaron en Roswell. 31 años después el ufólogo Stanton Friedman recolectó mucha información, pruebas, testigos. En Roswell había ocurrido algo. Frank Kaufman fue un testigo directo, ya que en 1947 fue un empleado administrativo en la base militar de Roswell, pero según alegaba era un agente de inteligencia y que logró pasar desapercibido y tuvo oportunidad de ver todo sin que se notara. Con el paso de los años, Kaufman agregaba cada vez más datos específicos y recuerdos del incidente al grado que perdió credibilidad, ya que al final no conectaban los puntos con respecto a su relato original. William Moore y Charles Weiss, 2 años después, a comienzos de los 80, publicaron un libro llamado The Roswell Incident. En él tomaban los hallazgos anteriores y sumaban pruebas. Era una denuncia contra el gobierno norteamericano por el ocultamiento del fenómeno y un cúmulo enfático de pruebas de que en el incidente de 1947 habían estado involucrados extraterrestres. Y no solo se habían recolectado restos de las naves, también habían capturado cuerpos de alienígenas. En 1994 se desclasificaron archivos oficiales, y con esto se certificó que el globo que había caído en la granja de Roswell era parte del proyecto Mogul. Ese programa de Estados Unidos era tan secreto que tenía la más alta calificación de confidencialidad, la misma que el proyecto Manhattan y la construcción de la bomba atómica. Los norteamericanos habían diseñado una flota de globos, que llevaban adosados mecanismos de una tecnología avanzada para su tiempo y que volaban a una altura adecuada para no ser detectados por los radares de la otra potencia mundial, para espiar cómo era el avance de la Unión Soviética en la construcción de armamento nuclear y escuchar con ese sistema acústico posibles explosiones de prueba. El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Para los ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. Algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carl T. Flock en su libro Roswell, Inconvenient Facts and the Will to Believe. Lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. La descripción que dio Brazel al periódico local al encontrar el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales, papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos que dicen que Brazel aseguró haber visto metales desconocidos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división C.B. Campbell, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que pide informes sobre qué datos disponen y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes Ray Patterson. Además se analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, ángulo suroeste-noreste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Jesse Marcel.
Asimismo, identificó varios restos de lo encontrado como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mogul. Otro dato curioso que muchos ufólogos tergiversan es que Brazel, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han interpretado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra, realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York para los globos del proyecto Mogul. La verdad es que los testimonios a favor de la veracidad del caso Roswell son muy contundentes y provienen de personas muy respetadas. Bueno, la conclusión la tienen ustedes, espero les haya gustado este pequeño video. Le hablo su amiga Alexis con otro de sus archivos, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.